Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases virtuales de historia, en este caso de historia del Perú. Ahora estamos haciendo de otra manera, con otro formato, ¿sí? Vamos a ver si esto está mucho mejor que, bueno, más importante que me vean a mí es ver el tema, ¿no? El tema a desarrollar. Y bueno, lo he hecho porque mi televisor, ahorita me olvidé traer el cable HDMI. Entonces, lo dejé en casa de mis papás. Voy a probar haciendo esto, creo que es la mejor opción, pero ustedes me van a decir qué tal nos va, ¿ok? El tema que vamos a trabajar es la resistencia andina a los incas de Vilcabamba y también vamos a trabajar otro tema. Hoy día hacemos dos temas, las guerras civiles entre los españoles. Entonces vamos a empezar de una vez porque son dos temas en uno y no quiero que el video se extienda tanto, ¿sí? Vamos a empezar con ¿qué cosa es la resistencia andina? Muchachos, cuando hablamos de la resistencia andina, estamos hablando de los incas rebeldes. Es decir, que con Atahualpa no terminó todo. Con Atahualpa, con la captura y muerte del Inca Atahualpa, apenas comenzaba el proceso de ahora sí, de invasión y de saqueo por parte de los españoles a los incas. Por lo tanto, vamos a tener aquí algo muy importante. ¿Qué cosa es? Nuevos incas que los españoles van a ir como manipulando hacia su antojo, como una especie de incas títeres. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, habíamos hablado ya de un tal Toparpa, ¿no es cierto?, que había sido puesto por Francisco Pizarro para tener alguien en quien los incas puedan confiar y ver de que hay todavía un inca, pero obviamente manipulado por detrás por los españoles. Cuando Toparpa murió, el nuevo escogido para poder ser este inca títere fue Manco Inca. Por lo tanto, en un principio, tal como estamos viendo aquí en la pantalla, en un principio era aliado inicial de los españoles. En realidad, Manco Inca pensaba de que los españoles eran dioses que habían venido a castigar a Atahualpa y a todos sus seguidores por lo mismo que él había ganado la guerra, ¿no? En contra de Huáscar, que era el Inca legítimo, ¿ok? En cambio, Atahualpa era un usurpador. Pero una vez que Manco Inca los guió hasta el Cusco y vio cómo los españoles, estos supuestos dioses, empezaron a saquear y a destruir los templos y a prácticamente abusar de la población, Manco Inca decidió rebelarse. Por lo tanto, Manco Inca este, inicia una lucha, como vemos en el segundo punto. Decide iniciar la lucha para expulsar a los europeos. Se revela, aprovechando que Diego de Almagro precisamente se encontraba explorando Chile. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? En 1535, Manco Inca escapa del Cusco, aprovechando que Diego de Almagro se había ido, y organiza un ejército, ¿sí? Muy poderoso, que tenía como finalidad expulsar a los españoles y restablecer el imperio del Tahuantinsuyo, bueno, que para Manco Inca todavía existía, ¿ok? Entonces, en 1536 inicia la rebelión de Manco Inca y tiene dos fases. En la primera fase, lo que vamos a ver es dos ciudades que se tenían que atacar. Una es Cusco y la otra es Lima. Entonces, él se encargó de lo que es el ataque al Cusco y envió a un guerrero inca de la nobleza, igual que Manco Inca. Ojo, me olvidé decirles, Manco Inca era uno de los hijos de Huayna Cápac, es decir, eran miembros de la élite, ¿sí? De la nobleza inca. Envía a un noble guerrero que es Kiso Yupanqui, Tito Kisu Yupanqui, no Tito Kusi, no nos confundamos, ya Tito Kiso Yupanqui, a enfrentar, a atacar la ciudad de Lima. Sin embargo, algo va a pasar aquí. En Lima lo estaba esperando pues Francisco Pizarro, ¿no? Almagro estaba en Cusco y Pizarro estaba en Lima. Ahí se libra la batalla de Atocongo, donde lamentablemente Kiso Yupanqui fue derrotado, ¿sí? Por Francisco Pizarro, pero esto fue mucho gracias al apoyo, al aporte de muchas comunidades que eran enemigas de los incas, sobre todo los huancas. En este caso, fueron quienes ayudaron a los españoles a derrotar a los incas rebeldes. Bueno, esto pasaba en Lima, Manco Inca se ocupaba de atacar el Cusco. Y en el Cusco, sobre todo que se quiso atacar desde la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Que se encuentra ahí en la altura. Ahí destaca muy importante el sacrificio, o por decirlo así, el acto heroico de Cahuide, un guerrero inca que al verse ya vencido y, bueno, en nombre de su orgullo, para no caer en manos de los españoles,
decidió lanzarse desde lo alto de una de las torres de Sacsayhuamán. Recuerda que Sacsayhuamán es una fortaleza, antes de caer en manos del enemigo. Siguiendo con la rebelión de Manco Inca, el primer Inca de Vilcabamba, en la segunda fase reinicia otra vez su lucha, ¿sí? Reinicia la lucha contra los españoles, pero en este caso vuelve a ser derrotado otra vez. Viéndose derrotado, decidió huir a la selva del Cusco, en la selva alta, en la ceja de selva, y ahí funda una ciudad que sería la base de operaciones para las posteriores rebeliones, la ciudad de Vilcabamba. Por eso, a Manco Inca y a sus hijos se les llama también los Incas de Vilcabamba. En 1544, Manco Inca es asesinado, ¿no? Por un almagrista. Este término almagrista, pizarrista, vamos a ver que lo voy a utilizar después con mucha más frecuencia, porque entre los españoles comenzó una guerra civil, ¿ya? Uno de estos almagristas, Gómez Pérez, ¿ya? Asesina a Manco Inca. Precisamente, Manco Inca había dado refugio a él y a otros españoles quienes estaban en guerra civil contra los pizarristas. Con la muerte de Manco Inca no terminó las rebeliones, sino que sus hijos, ¿sí? Sus hijos son quienes ahora serían los nuevos, los que continuarían la rebelión. En este caso, Sairi Tupac sería el sucesor inmediato de Manco Inca. Sin embargo, Sairi Tupac, acá hay un problemita, chicos. Sairi Tupac no era, en un principio luchó, pero se dejó convencer por los españoles y negoció su rendición, tal como lo estamos viendo en la pantalla. Negoció con ellos su rendición y se sometió al virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Incluso dejó Vilcabamba y se fue a vivir a Lima. En Lima se dejó mucho influir por las costumbres españolas, se bautizó católico, renunció a su título de soberano de Vilcabamba, lo cual ya fue el colmo. La gente de Vilcabamba pues lo odiaba. Y a cambio de la renuncia a ese título, recibió una encomienda en el rico valle de Yucay, una de las encomiendas más importantes. En 1560 muere envenenado, aparentemente, por miembros de la nobleza que lo consideraban en Vilcabamba un traidor. El tercer inca de Vilcabamba es Tito Cusillupanqui, hermano del anterior, ¿ok? O sea, hijo de Manco Inca. En un inicio también se sometió, continuó la lucha e incluso llegó a utilizar la guerra de guerrillas, como estamos viendo. Sin embargo, no es un traidor, pero sí quiso llegar a un acuerdo de paz con los españoles. Y en este caso, muchachos, Tito Cusi Yupanqui acepta firmar la paz de Acobamba. Dentro de esos términos de paz se encuentra el hecho de que misioneros mercedarios de la orden mercedaria iban a ingresar a Vilcabamba a evangelizar a las personas que vivían ahí, lo cual fue un grave error. Aparentemente, esto todavía está en tela de juicio, uno de esos religiosos, el fraile Diego Ortiz, lo terminó envenenando. Unos dicen de que no, que el Inca se había enfermado, se había contagiado de una enfermedad y que Diego Ortiz lo que quería era salvarle la vida, ¿no? Y las comunidades, los incas, los indios pensaron, indios entre comillas, ¿ah? Los indios pensaron que Diego de Ortiz no lo había ayudado, sino que lo había terminado de matar. La cuestión es que debido a eso hubo una gran represión contra los españoles, lo cual fue motivo de que el nuevo virrey, el virrey Toledo, reinicie la lucha contra los incas de Vilcabamba. Y vamos a pasar al último inca de Vilcabamba, que es Túpac Amaru I, Felipe Túpac Amaru, también llamado así. Como dije, el virrey Francisco Toledo, en un principio, primero tomó mal el hecho de que hayan estado asesinando a los españoles. Bueno, los incas también estaban asados porque Diego de Ortiz había asesinado a Tito Cusi Yupanqui. En un principio el virrey le dice, ¿sabes qué? Tupac Amaru era hermano del anterior, o sea, también era hijo de Manco Inca, el primer inca de Vilcabamba. En un principio le dijo, eh, ríndete, sométete a mí, como si fueses mi vasallo, algo así como sistema feudal, y, y todos vamos a dejar la fiesta en paz. Obviamente Tupac Amaru, que tenía sangre rebelde en sus venas, no aceptó el trato. Y es donde empieza la enemistad, se declaran la guerra, y en la batalla de Huayna Pucará se puede decir que el Inca Tupac Amaru primero es derrotado, capturado,
es llevado a la Plaza de Armas del Cusco, donde se les dicta sentencia y es decapitado, ahí en la Plaza Mayor. Perdón, chicos, el brillo de la pantalla, que la tengo muy cerca. Dato curioso, muchachos, dos siglos después, aproximadamente, en ese mismo lugar, en esa misma plaza, también moriría un descendiente suyo, el famoso José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, ¿no? Pues por casualidades de la vida. Quiero hablarles del mito del Incarri, una de las burbujas celestes que estamos viendo ahí abajo. El mito del Incarri hablaba de que Incarri era un guerrero inca, noble inca, que había sido, esto es un mito, es una leyenda, que había sido asesinado por los españoles, decapitado, y su cabeza trasladada al Cusco. El mito decía que en un tiempo muy lejano, o no muy lejano, ese guerrero, su cabeza estaba ahí, pero su cuerpo iba a regenerarse poco a poco por debajo de la tierra, ¿ok? Y que renacería otra vez como un guerrero para restaurar el orden del mundo desde la visión andina. Entonces es un mito que hablaba de un renacer inca y de un personaje mitológico llamado el Incarri, quien derrotaría y expulsaría a los españoles y restauraría otra vez todo a su lugar. Bueno, es un mito, muchachos. En cuanto al Taquioncoy, es más que nada una corriente literaria. Probablemente la van a estudiar más en literatura que en historia. Pero el Taquioncoy habla de un aspecto religioso, de que las huacas, ¿sí?, se rebelarían contra los dioses cristianos impuestos por los españoles en una especie de lucha de dioses, algo así, ¿no? Restauración religiosa y cultural a través de una corriente llamada el Taquioncoy, que era su máximo defensor, Juan Chocne, como datos adicionales. Pasamos al segundo tema, chicos, y esta vez a las guerras civiles entre españoles. El acontecimiento anterior de los incas de Vilcabamba y de las guerras civiles entre españoles van de forma paralela, ¿ya? Se están dando simultáneamente, mientras que una es una guerra entre españoles contra indígenas, esta, tal como dice su nombre, es una guerra civil, es decir, españoles contra españoles, almagristas contra pizarristas, para empezar. Tenemos tres guerras importantes: la guerra de las fronteras, la guerra de las encomiendas y posteriormente la guerra de los insatisfechos. ¿Ya? Tres guerras. Vamos a empezar con la guerra de las fronteras. Y este tema es bacán, igualito que el anterior. Primero, como vemos en el mapa, muchachos, se creó dos gobernaciones. Muy importante. Bueno, hay más, pero las que vamos a tomar en cuenta ahorita son las que estamos viendo en verde y en rosado. ¿Por qué? Porque cada una de estas gobernaciones, ojo, estos son gobernaciones, el virreinato todavía no existía. El virreinato del Perú se crea en 1542 recién. En un principio simplemente eran gobernaciones. El rey de España, Carlos V, designó como gobernador de Nueva Castilla a Francisco Pizarro y como gobernador de la Nueva Toledo a Diego de Almagro. Es aquí donde ellos dos, que habían sido socios para derrotar al imperio de los incas, ahora se iban a enfrentar entre ellos. Causas, dice acá, causas para el inicio de esta guerra. Primero, que justo la ciudad del Cusco se encontraba, por decirlo ahí, en el límite entre las dos gobernaciones. Por lo tanto, no se sabía a ciencia cierta si le pertenecía a Nueva Castilla, o sea, Francisco Pizarro, o a Nueva Toledo, o sea, a Diego de Almagro. Entonces, ese va a ser una de las causas para que empiece esta guerra. ¿A quién le toca Cusco? La capitulación de Toledo es otra causa, por lo mismo que en la capitulación de Toledo, recordamos un poquito, quien recibió más beneficios por parte de la corona española fue Francisco Pizarro, y como que Diego de Almagro se quedó, ¿y qué? ¿Yo estoy pintado o qué? ¿No es cierto? Entonces, ese fue un gran problema. Ahí comenzó la enemistad. Y por otro lado, Diego de Almagro, como verán en el mapa, tenía lo que hoy en día llamamos Chile, y quería explorar esa zona. Sin embargo fue rechazado por los indígenas nativos de esa zona, los araucanos. Ese fracaso militar de Almagro dijo, bueno, hacia el sur no está la prosperidad, mejor me enfoco en el Cusco. Bueno, como Cusco estaba en manos de Pizarro, ahí va a empezar la pelea. Batalla de Pachachaca. En la batalla de Pachachaca, chicos, quien gana son los almagristas. En un inicio, los almagristas toman ventaja, derrotan a los pizarristas y toman capturado incluso a dos de los hermanos de Francisco Pizarro, a Hernando y a Gonzalo Pizarro. Entonces es un triunfo almagrista.
En la entrevista de Mala, Pizarro dijo, bueno, está bien, voy a dejarle que gobierne, vamos a aceptar esto, pero a cambio de que liberes a mis hermanos. Entonces, bueno, ya, Hernando y Gonzalo son liberados. Sin embargo, viene la batalla de Salinas, chicos, y en la batalla de Salinas hay un contraataque de Francisco Pizarro. Los pizarristas, en este caso, derrotan a los almagristas, liderados por Hernando Pizarro. Así que esta es una victoria de Hernando Pizarro. ¿Qué pasa con Almagro? En un principio huye, pero como ya para esta fecha ya tanto Pizarro como Almagro ya no eran esos jovencitos que llegaron pues a, en 1532, ya tenían sus añitos. Entonces ya muy viejo y cansado, Diego de Almagro es capturado, no logra huir. Y posteriormente, por órdenes de Hernando Pizarro, es asesinado en su propia celda. Le aplican, ¿qué se llama? La pena del garrote. Luego cortan su cabeza y incluso la exhiben ahí en el Cusco. ¿Qué había pasado acá? Por este hecho, Hernando Pizarro sería juzgado en España y cumpliría una pena encerrado en la cárcel por haber asesinado, porque esto no estaba pues dentro de las leyes españolas, haber asesinado a Diego de Almagro. Sin embargo, en el siguiente punto, como vemos en la diapositiva, los almagristas cobrarían su revancha, ¿sí? Dirigidos por Juan de Rada, se fueron hasta Lima, ingresaron a la casa de Pizarro y lo asesinaron. Bueno, hubo un forcejeo, todo, y como vemos en la imagen, acá justo la imagen que estoy tapando con mi cara, vamos a mover mi cara, ¿ya? Esta imagen que vemos aquí, se puede apreciar, muchachos, el asesinato de Francisco Pizarro, una estocada en la garganta por parte de Juan de Rada. ¿Qué pasó luego? En vista de esto, muchachos, el que asume el mando en vista, después de la muerte de Diego de Almagro, es su hijo, que era un mestizo, es decir, era hijo de Almagro, pero con una mujer de acá, nativa. Y este también se llamaba Diego, y Diego de Almagro pues también, ¿no es cierto? Pero para diferenciarlo, muchos lo llaman Almagro el Mozo o Almagro el Joven. Él se autoproclama gobernador del Perú. Es decir, estaba en la cúspide de su poder. En vista de esto, muchachos, la corona española, para ponerle fin a esta guerra de las fronteras, ya sabemos por qué se llama guerra de las fronteras, ¿no es cierto? Porque no estaba bien claro dónde terminaba Nueva Castilla y dónde comenzaba Nueva Toledo. No entendemos por qué el nombre. Es enviado desde España un pacificador, ¿no? Pacificador digo entre comillas porque tenía que venir y poner orden, ¿no? Pero bueno, vino e hizo más batalla, aunque en final de cuentas sí puso orden, ¿no? Este señor era Cristóbal Vaca de Castro, enviado por la corona española y en alianza con los pizarristas se enfrenta a Almagro el Mozo, que se había autoproclamado gobernador del Perú, y lo derrota. Posteriormente, Almagro el Mozo sería decapitado y enterrado junto a su padre en la iglesia de la Merced en Cusco. ¿Ok? Fin de la guerra de las fronteras. Aparentemente todo era paz, pero ahora va a comenzar la guerra de las encomiendas. ¿Y qué cosa es una encomienda o qué cosa es un encomendero? Así de simple, ¿ya? Un encomendero era una persona española, por supuesto, a la cual, como su nombre lo indica, se le encomendaba una cierta zona, una cierta cantidad de tierra, pero que también tenía a su disposición indios, entre comillas, indios para que trabajasen para él. Entonces, eran tierras, las encomiendas eran tierras, y también gente, prácticamente mano de obra, ¿no? Gratis. Sin embargo, como parte de la encomienda, y por eso se llama encomienda, le encomendaban al español el cuidado de sus indígenas, el enseñarles la religión cristiana, protegerlos de abusos, no maltratarlos, no humillarlos, etcétera, ¿no es cierto? Enseñarles el español y cosas así. Pero los encomenderos, que eran unos desgraciados, abusaban del indio y lo maltrataban. Entonces, en vista de que los encomenderos cada vez acumulaban más y más poder y cometían abusos y cosas así, el rey de España, Carlos V, decide acabar con las encomiendas a pedido de muchas personas e instaurar en el Perú un virreinato. Es decir, este sería el nacimiento del virreinato del Perú, ya no de la gobernación de Nueva Castilla, de Nueva Toledo, de Nueva Andalucía y cosas así. Enviar un virrey, ya no gobernadores, sino un virrey que ponga orden y por supuesto que las encomiendas se acaben.
Entonces, causas para la guerra de las encomiendas, como dice ahí, promulgación de nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes de Indias, dentro de sus nuevas leyes estaba la creación de un virreinato en el Perú. Segunda causa, la supresión de las encomiendas. Este va a ser un detonante para que empiece esta guerra. Y tercera causa, la rebelión de los encomenderos que eran liderados nada más y nada menos por el Pizarro que todavía quedaba. Recuerda, Francisco Pizarro murió en Lima de una estocada en la garganta. Hernando Pizarro fue llevado a prisión a España por la muerte de Diego de Almagro, pero todavía quedaba Gonzalo. Gonzalo Pizarro entonces decide iniciar su rebelión contra la corona española, ¿no? Él se rebela contra la corona española. Bueno, como parte de la creación del virreinato, España manda a su primer virrey. El primer virrey es el señor que estamos viendo ahorita en la diapositiva. Va, Blasco Núñez de Vela. Una vez que llega, Gonzalo Pizarro lo vota, ¿no? Con apoyo de la audiencia de Lima, logra que el virrey sea expulsado del Perú porque Gonzalo se autoproclamó gobernador del Perú, ¿sí? Lo votan al virrey. El primer virrey enviado lo votaron del Perú. Que se vaya a Panamá, que chape su barco y se vaya a España. Pero una vez ahí, muchachos, mientras estaba yendo a Panamá, justo en Ecuador, el virrey decide regresar. ¿Por qué me tengo que ir, pues? Si a mí me ha mandado el rey, yo me quedo. El que se tiene que ir es Gonzalo. Entonces se libra la batalla de Añaquito. En la batalla de Añaquito, los encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, logran derrotar al ejército del virrey y no contentos con derrotarlo, lo asesinan, lo decapitan. El primer virrey del Perú muere decapitado. Un aliado indispensable que tenía Gonzalo Pizarro, como vemos aquí en el primer punto, era el demonio de los Andes, ya no el brujo de los Andes, el brujo de los Andes es Andrés Avelino Cáceres y esa es otra época. Estamos hablando de un señor llamado Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes. ¿Qué hace Francisco de Carvajal? Junto a Gonzalo Pizarro son uña y mugre, son la dupla perfecta, nadie los podía derrotar, ¿ok? Por ejemplo, llega un nuevo pacificador, ¿no? Igualito como en la Guerra de las Fronteras, en este caso para la Guerra de las Encomiendas mandan otro pacificador que era Pedro de la Gasca. Una vez que llega al Perú, hace una treta, ¿sí? Decide buscar el apoyo de los encomenderos para que traicionen a Gonzalo Pizarro. Es decir, ¿no? Como dice un dicho, divide y vencerás. Y es lo que hizo Pedro Lagasca. Se ganó el favor, obviamente les prometió recompensas a todos aquellos que traicionen a Gonzalo. Uno de esos traidores fue Diego Centeno, quien se enfrenta a las fuerzas de los pizarristas, pero sería derrotado por el demonio de los Andes, Francisco de Carvajal, en la batalla de Guadina, que estamos viendo ahí en 1547. Pero, finalmente, muchachos, Pedro de la Gasca logró su cometido. Posteriormente, otros encomenderos se unieron a su fuerza a cambio de los regalos que les prometió y traicionaron a Gonzalo Pizarro. En la batalla de Jaquijahuana en 1548, los encomenderos serían totalmente derrotados esta vez, ¿sí? Y obviamente los rebeldes, los líderes, tanto Gonzalo como Carvajal, fueron decapitados y ahí estamos viendo, ¿no?, una imagen de sus cabezas exhibiéndose en la ciudad del Cusco. Luego viene el reparto de Huaynarima, como había dicho. ¿Qué había hecho Pedro Lagasca para ganar una gran cantidad de hombres y poder derrotar a los encomenderos, a los rebeldes? Prometió premios para aquellos, ¿no?, que traicionen. Entonces, el reparto de Huaynarima es la repartición de bienes a todos aquellos que se unieron a Pedro Lagasca. Terminamos con la Guerra de los Insatisfechos. ¿Por qué se llama así Guerra de los Insatisfechos? Pues en el reparto de Huaynarima, como había dicho, se supone que todos aquellos que apoyaron a la Gasca tenían que recibir beneficios, pero no todos recibieron. Por eso un sector de esos encomenderos va a quedar, como dice el nombre de la guerra, va a quedar insatisfecho y se van a rebelar. Es la tercera guerra. En este caso, el líder era Francisco Hernández Girón. Se subleva contra la institución que gobernaba, que era la Real Audiencia de Lima. Y en un principio logran sus victorias, ¿ah? Pero es derrotado definitivamente en la batalla de Pucará en 1554. Hernández Girón sería trasladado a Lima, donde le harían un juicio y lo decapitarían. Con la muerte de Hernández Girón ya no habría más guerras civiles. Ahora sí, con total calma, el virreinato podría
finalmente establecerse y durar casi 3 siglos, ¿no? Alrededor de 280 años duró el virreinato del Perú. Y eso sería todo, muchachos. Gracias por su atención. Espero que este nuevo formato les agrade. Yo lo estoy haciendo por un caso de emergencia porque me faltó mi cable, pero si está mejor así, lo comentamos en clase. Gracias por su atención, chicos. Ya nos estamos viendo en las clases virtuales, en el Zoom, perdón. Cuídense.